presenta wowmx.tv. Hola, ¿cómo están? Otra vez es jueves, yo soy Yulima Cardona y esto es Mamá 360. Hoy estoy súper contenta porque aparte de que viene una experta en la infancia y adolescencia, que ella es activista, también es mi amiga. Ella es Gaby Perusquía y hablaremos de los mitos y las realidades sobre la adopción. Bienvenidos. Bienvenida, Gaby. ¡Ay, Julie! ¡Qué emoción! Estamos muy contentas, de verdad. Qué emoción poder platicar contigo, Claro. además de un tema tan interesante y, por supuesto, como dices, siendo amigas y platicando de tantos temas siempre en común. Qué padre poder estar hoy en tu programa. No, estoy muy emocionada porque aparte hace poco tuvimos la oportunidad de estar conduciendo un programa juntas y entonces platicábamos, ¿no? Y yo le decía, neta, las opciones están cañoncísimas. Y Gaby, ¿no es cierto? Y yo, ¿cómo que no es cierto si yo he escuchado, ¿no? O sea, 1000 temas. Y tú, no, claro que no, tenemos que hablar de ese tema. Y bueno, hoy se da la oportunidad de que hablemos por fin de ese tema. Entonces estoy muy emocionada, Gaby. Por favor, cuéntanos tú qué haces un poco para que de allí nos vayamos como hilo de media hacia el tema tan importante que es el adoptar a un niño, porque una vez me dijiste unas palabras que nunca se me van a olvidar. Me dijiste, es que si te pones a pensar que le estás entregando la vida de un ser humano a unas personas, ¿qué tanto harías por su seguridad? Y yo dije, sí es cierto. Entonces, cuéntanos un poco de ti, en qué andas, y ya de ahí nos vamos como hilo de media en este tema tan interesante. Claro que sí, Julie, mil gracias y de verdad buen día a todos. Qué gusto poder abrir el tema, como bien dices, un tema pues con muchas incógnitas. Y bueno, pues ¿qué hago? Pues llevo más de 20 años dedicada al tema de infancia y adolescencia, principalmente trabajando en lo que antes se conocía como casas hogar, orfanatos, que comúnmente así los conocíamos, hoy conocidos como CAS, Centros de Asistencia Social, desde la publicación de la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, así digamos que se definieron al tema de acogimiento residencial. Y bueno, pues trabajando muy de cerca con los niños, niñas y adolescentes institucionalizados, pero también trabajando en temas de educación, en temas de maltrato infantil. Fundé una asociación hace 11 años que trabaja contra el maltrato infantil y adolescente en todas sus formas. Entonces, pues básicamente enfocada toda mi trayectoria a trabajar por el bienestar y por los derechos de niños, niñas y adolescentes en el país. No, bueno, me encanta. Porque aparte hablábamos, ahorita mencionaste una palabra muy interesante y dijiste la acogida. ¿Qué es la acogida? Pues mira, el acogimiento pues en Estados Unidos y el resto del mundo se practica bastante. En México realmente apenas se empezó a dar el tema porque se legisló en la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que estamos hablando que no tenemos ni 10 años de que esta ley se publicó, es muy poco tiempo, son 6 años. Y bueno, ha habido una necesidad y una cantidad de ajustes impresionantes. Y pues estamos en pañales en México en el acogimiento familiar, la verdad, sí, o sea, muy, muy lejano a lo que se trabaja a nivel mundial, porque además pues hay muchos ajustes que hacer como sociedad. Nos falta entender mucho la cultura primero
de la generosidad, ¿no? De la generosidad entendida no como dar lo que te sobra, sino justamente como dar lo mejor de ti para que el otro se engrandezca. Entonces, creo que desde ahí la cultura mexicana tiene que trabajar mucho en los conceptos para entender y comenzar primero, pues, por definir y por entender la diferencia entre la adopción y el acogimiento familiar, porque son dos figuras jurídicas completamente diferentes. Eso es lo que me dejaste así como, a ver, el acogimiento. O sea, es como en Estados Unidos que el gobierno, ya sabes, te dan como niños que tienes en resguardo y entonces los cuidas y les das toda esta parte de amor, cariño, educación y demás. Y de ahí, ¿qué pasa? O sea, o sí es así, no es así, o sea, ¿en qué punto Yo creo que vamos a empezar, vamos a regresarnos un poquito, Yuli, si te pareces, para que entendamos en conceptos, o sea, desde la sociedad, ¿no? Sí. Yo soy una persona común y corriente que a lo mejor no tengo el contacto como lo tiene tu servidora de entender el tema de la infancia. Primero hay que entender que el acogimiento residencial, estos CAS, lo que antes conocíamos como casas, hogar, orfanatos, se llama acogimiento residencial y ahí podemos hablar de niños, niñas y adolescentes institucionalizados. ¿Esto qué significa? Estos son los niños que por alguna situación de violencia o maltrato que ponen en riesgo su dignidad y su integridad, ojo, esto es súper importante, situaciones que ponen en riesgo su dignidad y su integridad. Esas situaciones, no me refiero a pobreza de, ay, oye, es que la mamá no tiene un cuarto para que el niño duerma solo. Esas son responsabilidades, es donde vamos a la política pública, ¿no? Lo que tendrían que generar los gobiernos para generar opciones saludables de vida. Pero ya nos referimos a donde la integridad y la dignidad del niño corre un riesgo por violencia, por maltrato, por negligencia, por abandono, etcétera, etcétera. Estos casos, la autoridad, que en este caso son las fiscalías de los diferentes estados, menores, ¿no? De los niños, niñas y adolescentes. Sí. Perdón, porque esto serían menores de edad. Menores de edad, exacto. Ajá, de los niños, niñas y adolescentes. Perdón, sí. Las fiscalías de cada estado son las encargadas de definir que esos niños necesitan el resguardo en una institución. Y entonces es cuando ingresan a través de los DIF estatales a las instituciones. Los DIF estatales pueden tener CAS de gobierno, o sea, centros de asistencia social que pertenecen al gobierno, o bien pueden realizar convenios y acuerdos con asociaciones civiles o IAPs. Como Hogar, Dulce Hogar y todas estas asociaciones que existen, que tienen en resguardo a los niños. Exactamente. Okay. Pero el DIF es quien hace estos convenios y ellos pues ingresan a los niños a estas instituciones. Todas las demás instituciones, estas que tú mencionas de asociaciones y demás, pueden recibir niños con convenio directo con los padres de familia porque no pueden cuidarlo, porque no tienen tiempo, porque tienen que trabajar en la maquila, los horarios, en fin, por 1000 razones diversas. Pero los niños que son puestos bajo resguardo, que son los niños institucionalizados, siempre tiene que ser a través de la fiscalía con los DIF estatales, y los DIF estatales ya sea en sus propios CAS o en los convenios que realizan, los ingresan. Y estos son los famosos niños que todo el mundo dice, es que están ahí encerrados y pasan toda su vida ahí, ¿y por qué no los dan en adopción? Es que, a ver, yo te voy a contar una historia aquí entre nos, que yo estuve haciendo servicio social en una casa hogar de una asociación, o sea, que el DIF lleva a los niños ahí, tienen un convenio, como lo mencionaste ahorita, ¿no? Y yo me acuerdo perfecto que iba los fines de semana, y en eso llegó un niño que se llama Emiliano, bueno, espero que se siga llamando Emiliano, un niño que se llama Emiliano, y este niño había sido rescatado del bote de basura y tenía muchas, como si de esos pellizquitos, así como con las uñas, y entonces yo como que todo el día lo veía y decía, qué raro que tenga estos pellizquitos, ¿no? Entonces cuando pregunté, pues eran mordiditas de ratones, ¿no? Uh-huh. Entonces, la verdad es que en mi caso particular, pues se me rompió el alma, yo casi ya iba a salir con otro hijo, como si no tuviera lo suficiente. Exacto. Y entonces iba a salir con otro niño de ahí, y resulta que no estaba en proceso de adopción, como todos los niños de ahí, porque era una casa hogar momentánea, porque estaban pasando un proceso judicial, jurídico y demás. Entonces, para mí fue muy impactante, porque dije, bueno, ¿cómo? O sea, estos niños pasan la mayor parte de su vida, o de su tiempo, o de su momento de vida, o toda su infancia en una casa hogar, ¿sabes?, alrededor de personas que al igual los aman, como al igual no los aman, ¿no? Porque nunca se sabe, hija, nunca se sabe. Pero sobre todo que no tienen la oportunidad
de tener un acercamiento con una familia o vivir con una familia, porque son procesos extremadamente largos, ¿no? Entonces, a mí me impactó mucho como si existe algún tipo de familiar. Tú ahorita me corregirás, porque obviamente yo no soy experta en el tema, por eso te traje a ti. Pero a mí me impresionó mucho cómo no había manera de hacer un trámite de adopción de ese niño en específico, porque por más que la mamá lo había tirado al bote de basura y el papá estaba enterado de esto y todo el mundo sabía y demás, tenía familia. Así es. Está terrible. Esto es lo difícil y lo complejo del tema de infancia y adolescencia en adopción, ¿eh? Claro. Porque además todo el mundo dice, ay, el DIF, ¿no? El DIF no quiere, el DIF no suelta. Y bueno, pues yo les puedo decir que el 90% de mi trayectoria profesional ha sido desde las asociaciones civiles y desde un área privada, digámoslo así, pero también ya tuve la oportunidad de trabajar como funcionaria pública y conocer desde otra perspectiva la mirada. Y sí les digo, el DIF es un 30% de la resolución final, porque a final del día ellos solo son este intermediario de resguardo del niño. Ellos son los que tienen que tener la responsabilidad total y absoluta del cuidado, la integridad, la protección, cobertura de todos los derechos, trabajo del trauma, en fin, todo lo que tiene que ver con la sanación del niño que ha sido puesto bajo resguardo, sí es responsabilidad 100% del DIF, ¿no? Pero toda esta parte jurídica que, como bien dices, en efecto, todos estos niños, niñas y adolescentes institucionalizados, pues sí están ahí y sí es desesperante saberlo, pero no todos están liberados para ser adoptantes, ¿sí me explico? O sea, para ser adoptados. Pero ese es el punto, ¿no? O sea, está cañón, o sea, hablando de ese punto en específico legal, de esa línea legal, que cuando sí pierdes la patria y la guardia custodia, la patria potestad y todas esas cosas, al 100% para que estos niños logren tener un hogar funcional. Porque yo creo, digo, a mí, si me lo permites, no tengo ni idea, estoy hablando de lo que no sé, nada más es así como algo que a mí me pasó, ¿no? Que a mí me pasó y lo quiero compartir porque en ese momento me quedé con ese mal sabor de boca y dije, qué fuerte que puedan tirar y aventar a un niño a un bote de basura como si fuera basura, por el motivo que sea, ¿no? Y que estén en un resguardo esperando a que esa mamá o papá que lo agredió en esa magnitud regrese por él. Y si no regresa a los 18 años, ¿qué pasa? ¿Sabes? Entonces, para mí fue como muy impactante. O sea, entiendo que las adopciones, fíjate, aquí Carmen, te voy a leer, sí, porque quiero que escuches esto, porque Carmen ya sabes que es súper aplicada, no como nosotras, no es cierto, pero te voy a decir, la verdad es que Carmen nos decía, y lo escribió aquí, fíjate, hasta el 2015 se estimaba que 30,000 niños y niñas se encontraban en situación de vulnerabilidad, a los que se agrega cerca de 195,000 huérfanos a causa del COVID-19. O sea, si ya de por sí teníamos miles de niños que vivían en este proceso de vulnerabilidad, ahora imagínate lo que está sucediendo. Entonces, ya entendí, o sea, ese hueco legal ya no me voy a meter, ya nada más me tenía que desahogar un poco y compartirles este proceso, pero ¿qué pasa? Esos 30,000 a los que hace referencia la estadística son justamente, se estima que entre 30 y 40,000 niños, niñas y adolescentes están institucionalizados. A eso se refiere. ¿Pero a qué esa es situación. estar institucionalizado? Es ingresar bajo una medida de protección que te repito. De cautela. Se llaman medidas de protección, así como tal, que pone la fiscalía de cada estado ¿Y por qué pone bajo resguardo, porque el niño, niña o adolescente corre riesgo su integridad y su dignidad, como te decía al principio. Entonces la fiscalía interviene y decide, no hay forma de regresarlo a su familia nuclear, siempre se privilegia desde la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, abuelos, ¿no? La familia nuclear, claro, ¿no? O sea, tu tema es, tu derecho es crecer dentro de tu familia. No se puede porque por alguna razón, violencia, maltrato, claro, las situaciones que sean, está poniendo en riesgo tu vida. En ese momento la Fiscalía dice una medida de protección, llama a las Procuradurías de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que el 80% del país dependen del sistema DIF. Apenas hay como 3 estados que están independizándose y están como en este proceso entre que sí y que no. Para mí no me queda tan claro que sea lo mejor o no, que es un tema presupuestal, claro, también. Entonces dice, si de por sí hay huecos, si de por sí le falta impulso, le estás restando, en fin. Son temas ahí de mucha discusión. Claro. Entonces, esta medida de protección dice, el niño tiene que buscar un espacio seguro donde puedan restituirle todos sus derechos. ¿Dónde es? Ahorita y por el momento es aquí, en lo que la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de cada estado tiene la obligación de restituirle su derecho a vivir en familia.
este derecho primero, antes que nada, porque así lo marca, es dentro de su núcleo familiar. O sea, tíos, abuelos, abuelas, Entonces, sobrinos. Tienen que hacer lo que sea por encontrar familia, ¿no? Que ahí es, entonces, ya ponte a ver todo el tiempo que el niño tiene que permanecer en la institución, en este proceso, porque volvemos a lo mismo, es un tema presupuestal, no es que tengan un montón de personal, ni que puedan moverse por todo el estado a buscar familia, y una vez que encuentra la familia, pues dicen, tú eres el abuelo materno, tú eres el abuelo paterno, te tienes que quedar con el niño. Y si ellos no quieren, y si no tienen la edad, y si no tienen las condiciones, pero te dicen, sí, sí lo quiero. Entonces, pues, entra todo el trabajo del DIF, procuradurías, y entonces fortalece a la familia, pero pasa tiempo en el que el niño, entonces está en la institución, pero no puede ser adoptado. Entonces, está este proceso, y se supone que es para este intermedio, para este proceso, digamos que del limbo del niño, es que se crea esta figura de acogimiento familiar. La intención de este acogimiento es que en lugar de que los niños pasen por una institución, estuvieran dentro de una familia. Pero mira, también está terrible. Voy a ser muy honesta, a ver, en efecto, o sea, es un riesgo, o sea, porque además, en el momento en el que la Fiscalía da la medida de protección, la responsabilidad pasa al sistema DIF y a la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Y dices, a ver, si de por sí dentro de una institución que tú puedes estar con el ojo al 100 y con el personal y jalando y demás, es una responsabilidad enorme. Está cañón, porque aparte los perfiles, el resguardo de... Los perfiles de las familias y cómo supervisas a todas esas familias. Si en un estado a lo mejor tienen 500 niños institucionalizados, ¿cómo supervisas 500 familias? ¿Sí me explico? No, está cañón. Y fíjate, yo he escuchado mucho, que al igual es como un mito, una realidad o lo que sea, que hablaremos en este momento, pero yo había escuchado mucho como que los niños, o sea, prefieren en lugar de estar en el DIF, estar en la calle. Y eso se me hace terrible. O sea, es un caso de terror. Pero no vamos a entrar en ese tema porque entonces nos vamos a desviar. A niños en situación de calle, que es otro tema. ¿Estás de acuerdo que tienes que venir? Pero ese ya es otro tema, porque a mí el DIF, o sea, le tengo como cierto respeto porque no entiendo todavía bien cómo se maneja porque no estoy informada. Y lo que nos falta es que la falta de información nos hace que nos volvamos unos más duros con las instituciones de gobierno. Dos, que juzguemos y que estemos en esa línea que no debemos de estar, de decir, ay, claro, es que el DIF y les hacen y les deshacen y toda esta parte, que no sabemos porque ya es como una leyenda urbana, ¿sabes? O sea, ya está así como la leyenda, pero que le vas aumentando como el teléfono descompuesto, ¿no? Y tres, que estas instituciones de gobierno, estoy segura que están súper cuidadas, porque al final existe todo un proceso atrás, ¿no? Que debe de resguardar la seguridad de los niños, las niñas y los adolescentes en este proceso tan complicado familiar. Entonces, en ese tema no nos vamos a meter. Pero a ver, lo que sí te quiero preguntar es, para poder disipar toda esta información, exceso de información que hemos tenido durante toda la vida, es ¿cómo nos preparamos para adoptar? Eso, qué buena pregunta, Julie, de verdad, porque aquí entra la expectativa, ¿no? Este sueño que se vuelve, ¿no? Claro, que además sueño que se vuelve frustración, que se vuelve anhelo, que se vuelve motivo de unión o separación de parejas. Claro, que eso está Entonces, finalmente, se vuelve un ideal que está lejos de una realidad. Sí, de convertirse en el sueño real. ¿no? De lo que te imaginas. A ver, si tú como tú experta como mamá, ¿no? No estás para saberlo, pero seguro que ya la han escuchado muchas veces, mamá varias veces. Si como mamá estos 9 meses de embarazo te sacuden y te medio preparan para lo que vas a enfrentarte, imagínate, la adopción no pasa, ¿no? Pero para eso existen los procesos de convivencias progresivas. Pero, sin embargo, tu cuerpo, tus hormonas, todo en el embarazo te va ayudando a generar cierta madurez y ciertas posibilidades orgánicas. Claro. Sí, y aquí no. Supuesto. Entonces, todo esto de la expectativa se vuelve un tema. Entonces, ¿cómo prepararnos? Me parece clave, Julie, esto es esencial. Los papás tienen que tomar un curso, una terapia y conocer sobre todo el concepto de trauma, ¿no? Nosotros con los niños, niñas y adolescentes institucionalizados estamos trabajando, de hecho, muy fuerte porque se empiezan a enfocar recursos, esfuerzos y demás en la transformación de los modelos dentro de los CAS,
porque es indispensable hablar de herida primaria y del trauma. Todos, absolutamente todos los niños que han pasado por un proceso de institucionalización, aunque sean recién nacidos porque fueron tirados en un bote de basura, que eso pasa bastante. Ay, no me digas esas cosas tan feas. Hasta ese niño tiene un proceso de trauma, aunque es un bebé recién nacido, sí. Y el papá y mamá... Una huella por ahí. Una huella, la herida primaria, ¿no? Este punto que te hizo daño y que de alguna u otra forma te afectó. Hay niños, niñas y adolescentes que por genética o hay un estudio neurológico, ya platicaremos con Oscar, también el especialista sí, que en esta parte hoy no neurológica. Nos pudo acompañar. Oscar no nos pudo acompañar, pero bueno, en la próxima vez lo vamos a Lo vamos para que les explique menos, toda esta parte del trauma. Aunque sea por teléfono. Sí. Vamos a hacer una llamadita o eso. Para que entiendan toda esta trauma. parte de por qué te queda la huella neurológica del trauma. Y tan latente, o sea, tan presente. Y que además se detona con puntos muy ¿no? específicos. Entonces, como mamá y papá adoptante, necesitas prepararte en estos temas. Porque por muy bebé, que también, insisto, hay que romper este idealismo y esta expectativa de voy a tener un bebé en brazos, voy a adoptar y va a ser un recién nacido. ¿No? Sí pasa, pero son los menos casos. Si estás hablando que de todos los niños, niñas y adolescentes institucionalizados, aproximadamente el 2% están liberados jurídicamente para adopción, es muy poca la población, pues imagínate cuántos bebés. Y sobre todo, está más que comprobado, la estadística es puntual y específica, y créanme, los que hemos trabajado en esto lo vivimos. Una vez que un niño cumple 6 años, disminuye sus posibilidades de ser adoptado hasta en un 90%. O sea, los papás que quieren adoptar es cuando que quieren bebés. Y es cuando te das cuenta que entonces lo que ellos buscan es cubrir su anhelo. O sea, sí, pero también te voy a decir algo. O sea, es que también dentro de esto, tú porque estás muy empapada de este tema, pero también dentro de esta línea, o sea, hay como un mito o una leyenda de que los bebés los tienes que agarrar chiquitos para que entonces no tengan el trauma y entonces ahí sí los puedes formar como tu familia y entonces van a crecer con ciertos valores, así. O sea, no se ponen a ver el tema pues de la genética, no se ponen a ver el tema de los antecedentes de salud, o sea, no nada de eso. O sea, si no, yo creo que más bien es la falta de información. Es correcto. Regresamos a lo mismo. Deja tú el anhelo del bebé cargado que es divino y huele delicioso, ¿no? Pues sí, obviamente. Pero también es la parte de decir, bueno, si yo adopto un niño más grande que fue maltratado, pues imagínate todo lo que puede pasar. Ahora sí, hay otros casos que a mí me sorprenden de estos papás que están buscando adoptar un bebé o un niño o una niña y de repente adoptan y salen embarazados, ¿no? Eso pasa. Y pasa mucho. O sea, he escuchado varios casos de que ya la familia es una familia compuesta entre niños biológicos y niños adoptados, ¿no? Y hacen unas lindas familias. Pero yo sí creo que también mucho del tema de los niños y niñas que buscan un hogar es que ya cada vez existen menos mitos y menos leyendas, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando estaba chica casi se iban a otro lado, ¿no? A otro país. Sí, como que escondían, ¿no? Escondían al niño adoptado. No lo vayan a ver, no vayan a saber. Sí, o hasta, ¿sabes? Que se ponían casi la panza, ¿no? Y ahora ya es algo mucho más común. O sea, ya ves familias donde los chavos, las chavas saben que pasaron por un proceso de adopción, que son niños y niñas, adolescentes que han trabajado ese proceso al lado de los seres que más aman, que se convirtieron en sus papás, ¿no? Porque papá y mamá no necesariamente es el que da luz, sino es el que cría, el que da amor y que da todas esas cosas tan importantes y tan interesantes para tener una niñez y una adolescencia perfecta, pero sobre todo para ser adultos responsables y de bien. O sea, yo sí creo así que con las atenciones adecuadas logras eso, ¿no? Entonces sí siento que ya con la información que ya tenemos alrededor, porque a veces es una sobreinformación y a veces es una información puntual y real, pero ya tenemos muchos lugares donde podemos buscar cierta información que nos abran el panorama de lo que estamos viviendo o de lo que nos vamos a vivir, como bien lo mencionas tú. Entonces yo creo que no solo es el anhelo, es esta sobreinformación que nos han dado, cargada, que no hemos entendido. Pero pues obviamente yo he visto últimamente muchas personas que han adoptado chavos y chavas, o sea, de 13, 14 años, como han adoptado de 6, de 5 años, que antes no se daba. Sí, se ha cambiado un poco esto. Y algo bien importante a saber, Julie, en este tema. Todo proceso de adopción, la única autoridad en todo el país es la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de cada estado, que repito,
en el 80% dependen de los sistemas DIF estatales. Absolutamente nadie más. En coordinación nacional. Nadie más, o sea, nadie, ninguna institución privada, alguna casa hogar, nadie puede dar a un niño, niña o adolescente en adopción si no es a través de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de cada uno de los estados. Es así, ¿eh? O sea, quien diga, no, ven conmigo, yo te lo consigo, y nosotros estamos, bueno. Si no es a través de ellos son los únicos que pueden generar, porque existen los consejos técnicos de adopción en cada estado, en el que sesionan y demás. O sea, es todo un proceso, te digo, creo que el tema de adopción podría dar para muchos programas, ir dividiendo por cada temática, la parte jurídica, la parte de preparación del niño, la parte de preparación de papás, la parte de convivencias progresivas previas a la entrega, la parte de seguimiento, en fin, son como muchas partes del proceso, porque como bien mencionabas al principio y te lo dije, el tema, insisto, me pongo del lado de los posibles adoptantes, claro, este anhelo, este ideal por ser mamá, por ser papá y decir, es que yo le puedo dar a un niño amor, a veces se les hace se les pasa de la mente, no quiero pensar que se les olvida, sino digamos que se difumina y puede ser un poco esta falta de información, que se les olvida que el derecho es del niño a ser adoptado. Nosotros buscamos como esta institución de gobierno, DIF, procuradurías, buscamos a los mejores papás para el niño. No buscamos al niño que los papás quieren. Claro. Eso es algo bien importante, de verdad. Claro. Es el derecho del niño a ser adoptado. Y aparte no es un favor, ¿no? Porque se ha manejado como esta línea de decir, hay tantos niños que quieren ser adoptados, que necesitan una familia, hay tantos niños, ¿no? Y entonces hay parejas perfectas que quieren ese niño y el niño no tiene la oportunidad porque el gobierno, el DIF, el gobierno estatal, no les da la oportunidad de ser papá y mamá para ese niño que podría ser muy feliz con él. No, y a veces pasa también, y que tiene que ver con esta parte de la preparación de los papás, ¿no? Esta capacidad de trabajar con las heridas primarias y el trauma, que te repito, puede ser, ¿no? Tú decías, pues claro, se dice, ¿no? Y se cree, este es uno de los más grandes mitos, que mientras más chiquito, menos posibilidades de ejercer el trauma, y no es cierto, porque igual tienes bebés recién nacidos que fueron violentados a nivel sexual, violados y demás muchísimas veces. Exacto, entonces ¿no? La herida primaria existe y puede detonarse de 1000 formas desde bebecitos, entonces a veces, en esta parte de convivencias progresivas, ¿no? Una vez que el sistema DIF y la Procuraduría dice, este niño está liberado, vamos a revisar a las parejas que tenemos disponibles o a las personas que tenemos disponibles, y les presentas al niño, inicia un proceso, o debiera iniciar un proceso obligatorio en todos los estados de convivencias progresivas que no tiene un tiempo fijo. Eso, ojo, porque siempre dicen, pero ¿y cuánto tarda? ¿Y cuánto me voy a tardar? ¿Y cuándo me lo entregan? Cuando ambos logren esa unión, cuando claro. Se perciba que realmente papás adoptantes y niño adoptado tienen esa posibilidad de generar una unión que va más allá de este anhelo de amor, ¿no? Eso es importante. Y entonces, pues, puede llevar un proceso, a lo mejor hasta con un recién nacido, insisto, por el trauma y por las capacidades de los papás, este anhelo desbordante, pues a la hora que a lo mejor se enfrentan a tener que tener al niño todo el día, cambiar, llora, alimentar, difícil, Gaby. Dicen, no, ya no. Yo les voy a decir, ser mamá, ser papá, es un momento y es un cambio de vida, aunque no quieras, ¿no? Pero vamos a ir un corte, no se pueden ir porque esto cada vez se pone mejor. Me da mucha lástima que no se pueden caer en este corte porque ahí es donde más se lavan los trapitos sucios. Pero vamos a un corte, estamos con Gaby Perusquía hablando de adopción. Esto es Mamá 360. No te vayas, ahorita regresamos.
Wow. wowmx.tv. Wow. 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 wowmx.tv. Wow. 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 Pues continuamos. Qué bueno que siguen hoy con nosotros hablando de adopción. Y bueno, está con nosotros nuestra amiga Gaby Perusquia. Me da mucha emoción estar contigo, de verdad. O sea, sé que es un tema fuerte, que es un tema serio, pero no puedo evitar pues pasarla bien contigo a pesar de lo fuerte de los temas, porque creo que debe de ser maravilloso trabajar con niños, niñas y adolescentes, y más con tu carácter y tu carisma, porque de verdad tienes una manera de responder, resolver y siempre sonriendo, que me encanta que estés conmigo. Ay, gracias, de verdad. Julie. Y les voy a contar algo. Ha sido un tema y un gran aprendizaje, ya supo decir niños, niñas y adolescentes. Eso del menor, No, bueno. no se dice menor. O sea, por ley no se dice menor. Pero cabe aclarar que la culpa la tiene Carmen. Porque así yo lo lo escribió. leí y así lo había escrito aquí. Entonces no es mi culpa, realmente no es mi culpa. Pero yo quiero seguir con este tema, Gaby, porque la verdad es que de repente este programa se va como agua. Yo sé que están muchos papás y mamás viéndonos, o próximos papás y mamás que quieren adoptar y quieren tener la oportunidad de formar una familia en esa forma. Ya entendí que no es para el papá y la mamá, sino que es el niño, ¿no? El derecho del niño. El derecho del niño, y no es que le estén haciendo un favor al papá y a la mamá, ya lo entendí, o sea, me quedó clarísimo. Muy bien. Pero sí me gustaría que nos contaras un poco de qué procesos se tienen que seguir. O sea, ¿cómo empiezo? O sea, si yo ahorita volteo y digo, quiero tener un quinto hijo, ¿no? Porque quiero darle no darle la oportunidad, darme a mí la oportunidad por el derecho del menor, lo estoy diciendo Del bien. niño. Dile, del niño, quiero yo darle más bien, el menor, no, yo, ¿no? Ajá. Yo le voy a dar la oportunidad el derecho del menor, ¿cómo es? El A ver, derecho. ¿Cómo es, por favor? Es el derecho del niño a vivir en Ajá. familia, a tener una familia. Entonces, bueno, mira, el primer paso en tu caso para un quinto de hijos Exacto. sería definitivamente hablar con tu marido. Porque tú y yo podemos platicarlo, pero su marido, bueno. O sea, supongamos que yo llego y te digo, Gaby, o sea,
ese niño tiene derecho a tener una familia, yo tengo una gran familia, me gustaría que sumáramos esfuerzos para que ese niño viviera en una familia y yo darle el amor que yo puedo darle y las ventajas de que viva en una familia grande que nunca se va a aburrir. Y entonces, ¿qué proceso tendría que pasar yo teniendo hijos para tener un quinto hijo? O, digo, una pareja que no tenga hijos. Pero ¿cuál sería como este proceso? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo nos acercamos? Mira, el primer paso, como te lo dije, así, antes de leerte, de llenarte de información de todos lados, paso A es acércate a la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de tu estado. Normalmente, repito, pertenecen al sistema DIF estatal, así que acuérdense que hay diferencia entre estatal y municipal. Estatal, para que desde la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes te den a conocer los requisitos, los requerimientos que por ley tengan para el proceso de adopción. Ya hoy en día casi todos los estados tenemos una ley de adopción. Aún no está homologada una, entonces sí tienes que ir al estado en el que te encuentras porque puede variar. Son mínimos los detalles, pero sí pueden variar de requisitos 1 a 2. Entonces, una vez que tú llegas a la Procuraduría y externas tu deseo de convertirte en una posible pareja, persona, porque también puedes hacerlo como persona adoptante, ellos sola o solo. Sí, ya Oye, no pero es espera, necesario, ya no es necesario ser un matrimonio. Ok, tengo una Hay pregunta. estados en los que sí todavía, por eso Ok, te digo, ok. eso. Pero tengo una pregunta, porque yo he visto muchas películas, la verdad, Gaby, y entonces de repente sacan casi el book, ya sabes, de los niños o del adoptante de esperma o así. ¿Estás de acuerdo que así no es? Es que eso me gustaría que lo aclaráramos, porque no es que de repente te entreguen así y digan, ¿qué ¿Cuál niño quieres? quieres escoger? O No. sea, No es vitrina, no es vitrina de gracias. caramelos para nada. De hecho, estas personas, parejas que se acercan a la Procuraduría y externan su deseo, reciben sus requisitos que tienen que cumplir de cabo a rabo, literal. Yo lo que te decía es, para las personas que estamos responsables de entregar la vida de un ser humano a una familia, pues definitivamente es una responsabilidad que no te puedo describir, o sea, híjole, es una sensación de responsabilidad que te quema por dentro, porque en ti está ese no cometer el error, Claro. ¿no? Entonces, los papás sí tienen que cubrir de cabo a rabo. Y sí son un montón de requisitos, o sea, desde estudios médicos que nos garanticen que la persona o la pareja tiene una salud. Que no se va a morir. Exacto, que al menos en el futuro, cercano, claro, no hay, nadie está ajeno a sufrir un accidente, ¿no? Pero sí es un tema y sí, pues sí tienen que gastar en los estudios médicos, sí, como tienes que gastar en tus visitas al ginecólogo cuando estás embarazado. Entonces, estudios médicos, los estudios psicológicos son muchísimos, sí, porque definitivamente, insisto, hay que valorar que emocional, mental, neurológicamente estemos listos para romper con la expectativa y llevar todo un proceso junto con el niño de sanación del trauma, ¿no? Entonces, sí son muchos también estudios psicométricos, apoyos terapéuticos, entrevistas, que también, pues cuestan, sí cuestan, tienen que ir con los especialistas que están avalados, también es cierto, pero, insisto, pues o sea, tú gastas cuando vas a tener un hijo en ginecólogo, consultas, vitaminas, etcétera, etcétera, pues vas a recibir una vida, tienes que invertir, ¿no? El proceso, digamos que como tal, en la Procuraduría no cuesta, pero sí cuesta lo que tú tienes que entregar, Claro, porque ¿no? tienes que entregar, o sea, podríamos decir que el paso número 1 es acercarte al DIF del estado en el que vives. Uh-huh. El paso número 2 sería hacer todos los trámites, empezando por los estudios de salud, que te solicite el DIF para empezar a ser probable adoptante. Probable candidato. Y ojo, no los hagan antes de, porque por ejemplo, hay veces que llegan y te dicen, es que me metí, vi la ley de adopción del estado, ¿no? Llego y entonces te entrego ya en la Procuraduría mis documentos. Pero normalmente hay no es un trámite del coche. No, porque tienen un periodo de validez todos esos estudios. Entonces, si tú fuiste y lo entregaste y te hiciste los estudios hace más de 6 meses, a lo mejor ya no son válidos. Y hay estados que son 3. Claro, entonces, claro. ojo, es importante que antes de que empieces te acerques a la Procuraduría. Y así son varios requisitos. Entonces, esos son paso 1, paso 2. Ve, infórmate que te los entreguen. 2, empieza a realizarte todos tus estudios. A la par de que te realices todos tus estudios, esto no es que venga en la ley escrito, pero es
si me lo permites, como un poco experta trabajando en el tema, empieza a trabajar contigo, si lo haces solo o con tu pareja, y con toda tu familia extensa en un proceso de apoyo terapéutico, en el que todos juntos empiecen a trabajar qué significa la adopción, cuáles son los principales conflictos que creen cada uno que van a enfrentar con respecto a este proceso, y una vez que tengan al niño, empiecenlo a trabajar a la par. Miren, independientemente de que vayan a recibir pronto o no al niño, les va a servir muchísimo como familia, porque finalmente tu familia nuclear y tu familia extensa, tu familia directa, papás, mamás, hermanos, tienen que involucrarse, porque hoy en día, ya lo que tú decías, ¿no? Antes, literal, era esconde al niño, ¿no? Que nadie se entere. Sí, definitivamente, o sea, la panza, no sé qué, ¿no? Hoy en día, lo principal que promovemos desde todas las perspectivas de infancia es, desde el día 1, que tu hijo o hija, el que vaya a ser tu hijo o hija, sepa y conozca su origen. Y su origen es ser un niño adoptado. Y eso no es malo. Eso puede ser tan grandioso y maravilloso como ser un hijo natural, ¿no? Entonces sí te tienes que preparar. Eso es, la verdad, es indispensable porque te va a ayudar muchísimo en este camino. Velo como esta parte de preparación de los 9 meses de embarazo, ¿no? Esta parte hormonal, esta parte de tus cambios, de que vas comprando que si la cuna, que si la cama, que si la ropa. Es exactamente lo mismo. Tú te vas a ir preparando para este proceso. Y una vez que entregas los documentos y que todo está en orden y que Pero después de que fuiste, o sea, sí, no es como un trámite que haces en gobierno que de 3 meses, te metes 6 en línea, meses, no. Y que sacas los documentos y que vas. O sea, sí tienes que ir antes y preguntar en presencial y empiezas a hacer el trámite desde ese instante, o sea, no adelantarte. Es correcto, eso es súper importante. Y ya que entregas tu carpeta, porque tienes que entregar finalmente, pues es una carpeta, es todo un expediente. O sea, sí es como de películas y de las fotos, de el la estudio familia. socioeconómico es indispensable. Pues tenemos que conocer todo el entorno a donde va a llegar el niño. Entonces, si entregas una carpeta y tienes que entregar además, no una, tienes que entregar para todos los integrantes del consejo. Pues es tú eres el que quiere, ¿no? Entonces, todos estudiamos. Yo de verdad puedo decirles que pasaba días enteros estudiando toda la información, toda la carpeta, para que al momento en que ustedes sean citados al consejo técnico, donde ya se les hacen entrevistas presenciales y particulares, entonces ustedes puedan responder y podamos conocerlos más. Okay. Ahí se entrega ya, digamos que el acta de idoneidad, ¿no? ¿Qué es eso? Esto es ya, es el paso 3, digamos, ¿no? Okay. Bueno, no, el paso 3 sería pasar al consejo técnico de adopción, donde te hacen la entrevista, y de ahí el resultado, digamos, el paso 4, es contar con tu acta o tu oficio de idoneidad, depende de cada estado. ¿Qué es idoneidad? Significa que como persona o como pareja cubres todos los requisitos. O sea, eres idóneo. Ajá, todos los requisitos físicos, mentales, de salud, de sociales, familiares, para ser candidato. Para poder tener la posibilidad. A estas famosas listas de espera, ¿no? Que también son todo un mito. A ver, no, eso espérate, no te me muevas de los mitos. Por favor, cuéntanos 3 mitos, 3 leyendas. Ya que dijiste la palabra mito, mito. Sea, ahorita. Mira, ya el primero es que adoptar es dificilísimo, ¿no? Ese creo que es el mito más grande que existe en nuestro país. O sea, no es dificilísimo. Es un proceso, claro. Es un proceso largo. Es un proceso que incluye responsabilidad, constancia, determinación, disciplina, fe, mucha fe, rezar, cambiar y mucha generosidad, claro. Insisto, ¿no? Entonces, o sea, bueno, pero no es imposible, es un proceso. No, o sea, a ver, no. Entonces, ¿qué es? ¿Es un proceso qué? ¿Cómo lo llamarías? Es un proceso necesario para recibir la vida de un ser humano. Muy bien. O sea, es que aplausos. Yo sé que te están aplaudiendo del otro lado también. Nada pero más. Entonces, a ver, primer mito, adoptar es dificilísimo, no es cierto. O sea, es largo. Y hay que tener mucha paciencia, mucha constancia, mucha disciplina, ¿no? Mucho agradecimiento a la vida, rezar muchísimo. Es largo, pero no es dificilísimo. Ok. Segundo mito, hay muchísimos niños para ser adoptados. ¿No? Bueno, hay muchísimos niños en el DIF y así, pero no son idóneos para... No están liberados jurídicamente para ser adoptados. Bueno, por eso. Lo que te digo, a ver, de este universo, ¿no? Que decía la estadística, más de 30,000. Es muchísimo, 30,000 niños y niñas. Si acaso, entre el 1 y el 2% están liberados jurídicamente para ser adoptados. Y ojo, de estos liberados jurídicamente a nivel nacional, de este 1-2%, digamos que el 50% de este porcentaje deben de ser niños, niñas y adolescentes de más de 6 años y con una o más discapacidades.
y socialmente no tenemos una cultura de adopción, insisto, por un Por- tema de generosidad, sino No, por o un de tema de discapacidad. anhelo, Claro. ¿no? ¡Qué Entonces, fuerte, Gabriela! he ahí el mito número 2. Oye, a ver, entonces, mito número 1, adoptar es dificilísimo, tache, no es cierto. Tache. Mito número 2, hay muchísimos niños tache, porque hay muchos que jurídicamente no están en la opción de ser adoptados porque tienen un familiar o así. Hay que cambiar esas leyes también porque está cañón. Y mito número 3. Adoptar a un niño mayor de 3 años es complicadísimo porque tienen traumas, porque no se adaptan. También ¿Ves? Te dije. es uno de los Yo te mitos estuve más Vivi. grandes. Bueno, pero yo te Te estaba dije. escuchando. Llegaría el momento en que lo platicáramos con la gente. Sí. Es una moneda al aire. Claro. Y perdón la expresión porque no se debe expresar nunca así de un tema de vida. Pero pues es como cuando tú tienes un hijo, o sea, pues... sí, puede tener TDA como yo. Claro, ¿no? ¿no? Y Y es puede ser funcional, o sea, si hiperactivo tiene como yo. TDA impresionante y es funcional. O puedes tener un hijo con una discapacidad que finalmente no Motriz detectaron en el o embarazo, mental. claro, Claro. o alguna situación al momento del parto que le genera una enfermedad y no por ello vas a rechazarlo, vas a abandonarlo, hay quien sí. Pero bueno, finalmente es uno de los grandes mitos esto, ¿no? O que si por sufrir maltrato y violencia y entonces va a ser un niño imposible, pues es que ustedes imagínense haber vivido en un entorno de violencia y maltrato y que llegues a un entorno en el que ya te reciben con un prejuicio de que eres un niño malo, de que no vas a adaptarte, Ay, pues qué entonces fuerte. el problema no es el niño, el problema es el adulto que lo que quería era cubrir su anhelo y no entregarle al niño una posibilidad de una vida en familia. ¡Qué fuerte, Gaby! O sea, está fuertísimo este tema porque te voy a decir, hoy salgo como si saliera de la escuela. O sea, si pudiera estar apuntando así para después poder compartir, te lo juro que lo haría. Porque Me va a mandar un WhatsApp, no se preocupen para preguntarme. sí, porque no, porque la realidad es que lo que les quiero compartir es que yo toda la vida he escuchado lo difícil que es adoptar, la cantidad de niños que hay para adoptar y que no son adoptados. Y sabes, o sea, como toda esta línea de la que hablamos en los mitos y lo que me dices y de lo que me hablas ahorita está cañón, sigo insistiendo que jurídicamente hablando tienen que cambiar esas leyes porque no puede ser, a quien me esté viendo, no puede ser, ¿no? No puede ser que un niño pase de repente desde los días de nacido hasta los 18 años. Es correcto. En una casa hogar, porque jurídicamente no ha sido liberado. O Y sea, hay que trabajar mucho con se me funcionarios, hace, hijo, pero eso se me hace terrible. O de repente escuchar como esta línea de los niños de la calle, que no vamos a hablar de ese tema, pero también se me hace terrible que prefieren estar viviendo en la calle que vivir ahí. Hijo, también se me hace terrible. O sea, yo creo que gracias a personas como tú, que se ponen la camiseta pro niños, niñas y adolescentes, se hace la diferencia. O sea, gracias a personas como tú, que no solo fuiste funcionaria pública, trabajas en el DIF y todos estos procesos, sino que tienes tu asociación civil con la cual ayudas, compartes y vienes y nos hablas desde el corazón, pero desde el corazón en serio, ¿me entiendes? Que yo te pregunto cosas que de repente diría, pobre de mi amiga, pero porque sé que me las vas a contestar de una manera muy tranquila y muy pacífica, porque al final no soy la única que ha escuchado este tipo de situaciones o de mitos, leyendas, realidades o de historias, ¿no? O de historias. Y todo tiene que ver con la falta de información. Yo a las personas que nos están viendo el día de hoy, los invito desde el corazón a que se informen en lugares reales, a que no compartan historias que no saben. Hoy en día se nos da muy fácil con un botón compartir muchas historias que al igual no son reales y podemos hacer la afectación de muchísimas personas, causarles una afectación mayúscula de por vida, porque es algo que jamás en la vida se va a borrar. Entonces, ¿cuántas veces no hemos escuchado así de historias, sí, porque lo adopté y entonces tiene autismo y tiene no sé qué, y tiene no sé cuánto, y entonces y entonces se bajan así, ya sabes, y entonces pido la donataria, ¿no? Y Ajá. entonces la compartes porque dices, no, bueno, o sea, la verdad es que qué linda, porque, no, o sea, es el derecho del niño a tener un hogar, no al revés. No existe un folleto donde vayas viendo las caritas para ver cuál se parece más a ti o cuál te gusta o cuál te late como si fuera un objeto. Entonces, yo sí quiero como puntualizar esto que se me hace muy importante. La adopción no es un proceso difícil, es un proceso controlado que resulta ser un poco largo porque tienen que saber en qué familia, en qué pareja y con qué adultos va a convivir ese ser humano que es indefenso, Exacto. ¿no? Entonces, eso se me hace muy importante, Gaby, Recalcarlo. recalcarlo, pero así como
con todos los colores, ¿no? Porque una vez que tú tienes tu acta de idoneidad, si hay un niño que ya está liberado jurídicamente, y aquí pues voy a permitir, y con la confianza que tú y yo nos tenemos, Julie, que comparto experiencias, pues a veces hay niños que en efecto son liberados y entonces tú dices, a ver, tengo en efecto a esta lista de familias y dices, pues a ver, voy a platicarles, voy a plantearles el perfil del niño, porque insisto, el perfil, o sea, no es que ellos puedan llegar y elegir o saber, estos niños tengo yo liberados, entonces me planto con las parejas y les digo, oye, o con las personas, tengo liberado a una niña de 10 años claro. Que tiene TDA, Ay, no por es tan poner malo, algo, ¿eh? por poner algo O sea, simple, ¿no? no Pero es tan bueno, malo, a lo o sea, mejor, no, contrólate. pero bueno, a lo mejor sí puedo decir, a lo mejor es una niña que tiene una discapacidad motriz o tiene una discapacidad de lenguaje, ¿no? Y está liberada jurídicamente. ¿Les gustaría conocerla e iniciar el proceso de convivencias progresivas? No estamos preparados para tener una niña que enferma. Entonces el proceso, a ver, no es Sí, que, se reduce o sea, es la- claro, la cantidad de no las es que el familias, proceso claro. sea largo por el lado de los niños, sino por el lado del rechazo de los papás, insisto, porque los papás se encajonan en su anhelo de, en efecto, se visualizan con un bebé, ¿no? Y empezar una familia desde esa perspectiva. Entonces, si tú realmente lo que quieres es empezar una familia, tengo un caso de una niña hermosísima que logramos una adopción preciosa, una niña de 6 años, casi 7 años, con discapacidad múltiple, ¿no? Es ciega, con problemas de lenguaje, en fin, toda una serie de características. Y hoy vive en un hogar que te mueres de hermoso, ¿no? O sea, nos siguen compartiendo fotos, avances, ya habla muchísimo. Finalmente, cuando la decisión del adulto es entregarse a la idea de formar una familia, los resultados son extraordinarios, insisto. Si tú como adulto ya vas a recibir a un niño con este prejuicio, Claro. ¿no? Ya definitivamente el bloqueo va a ser enorme, porque además estos niños tienen una sensibilidad y una capacidad de percibir el rechazo más allá de las palabras. No, de la energía, ¿no? Es impresionante. Claro. ¿Por qué? Porque su vida ha sido eso. Entonces ellos tienen Ay, esta mi capacidad. vida, ya, me estoy quedando con ese sentimiento, Gaby. Me encantaría seguir platicando contigo 3 horas más, pero se nos está acabando el tiempo. Yo quiero que, si nos quieres compartir algo en breve, por favor, a toda nuestra audiencia, porque ya se nos acaba el tiempo. Recalcar lo que tú dijiste, Julie, busquen la información en el lugar adecuado. No se queden con los amarillismos ni con la información de redes sociales que se comparte a diestra y siniestra. Busquen la información en los lugares adecuados y, sobre todo, si tú decides que quieres conformar una familia desde la adopción, entrega el alma en ello. Nada. Ay, qué bonito, Gabriela, qué bonito. ¿Ves? Siempre cierra bonito, Gaby. Ella es Gaby Perusquía. Espero que les haya gustado este programa que hicimos con muchísimo cariño para todos los que nos ven el día de hoy. Y bueno, se nos acabó el tiempo, pero no se preocupen porque nos vemos el próximo jueves en punto de las 11 de la mañana por wowmx.tv. Yo soy Yulima Cardona y esto fue Mamá 360. Hasta la próxima. Somos todo. Somos Mamá 360.